El día de hoy vamos a hacer una clase especial por las elecciones. Recuerden que la universidad todavía no se entrega o está en proceso de entrega, así que por esa razón vamos a hacer esta clase virtual. La idea es poder revisar la guía de preguntas que yo publiqué en la sesión número 22 de la asignatura. Voy a compartir la pantalla para poder mostrar donde está publicada la materia en la sesión número 22. Acá abajo la pueden ver, la pueden descargar. Sé que ya varios lo han hecho, han revisado las preguntas para que podamos comentarlas el día de hoy y ver específicamente de dónde sacan la información, qué es lo que busca cada respuesta y así tengan más confianza para rendir la prueba el día de mañana. No se olviden que la materia parte desde la sesión número 13 que tiene que ver con la publicación de El Dinero, esa presentación. Esta es la primera, y de ahí viene el dinero, como les dije. Después viene la dolarización, que vimos una clase específicamente asociada a ese tema. Después el origen del comercio, que ahí ocupamos distintas clases. Y finalmente lo que tiene que ver con lo que es la historia del dinero en Chile. Esa es la materia que entra en la segunda prueba de la asignatura Teoría Monetaria. ¿Ya? Entonces voy a volver acá a esta guía, voy a ampliar para que se pueda ver y empecemos a comentar las preguntas que aparecen acá. Está en orden cronológico de la materia. Obviamente en la prueba puede que aparezca una pregunta de la parte final en primer lugar, en orden distinto, pero acá está para que ustedes vayan asociándola a la guía que fuimos revisando en forma cronológica. Primero dice, nombre cuáles son las tres funciones básicas del dinero, que creo que esa parte es lógica, la podemos sacar de la guía de ejercicio. Y lo nuevo era, y explique cuál o cuáles de ellas, se refiere a las funciones básicas, estas tres funciones, impacta directamente en el desarrollo del comercio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera pregunta que vamos a analizar. Obviamente, esa pregunta está relacionada con el dinero. Si ustedes ven el avance que aparece acá, habla del dinero, ya acá está. A ver, no, no, más adelante. El dinero, vamos viendo las funciones básicas, acá está. Esta es obviamente, la pregunta que estaba relacionada. Si me dicen cuáles son las tres funciones básicas del dinero, ustedes tienen que mencionar inmediatamente el dinero. La primera función del dinero es ser utilizado como medio de cambio, el segundo es como unidad de cuenta y el tercero es como depósito de valor. Recuerden que la primera función del dinero como medio de cambio es esencial para la economía. ¿Por qué? Porque se utiliza para desarrollar distintos tipos de transacciones: compra, venta de productos y además también para el pago de deudas que tienen las personas. Entonces es muy útil el dinero para realizar todo ese tipo de transacciones. La segunda función que tiene el dinero es como unidad de cuenta. ¿Y a qué se refiere eso? A poder comparar con mayor facilidad los precios de los productos. ¿Se acuerdan que cuando había trueque era muy difícil buscar una equivalencia? ¿Cuántas unidades de un producto son equivalentes a la de este otro producto? Y eso generaba complicaciones. Bueno, la solución que se pudo dar a ese problema que se dio hace mucho tiempo atrás fue definir a una, digamos, especie de dinero o un elemento específico como dinero que permitiera poder determinar una escala para poder comparar los precios y no tener que estar comparando un producto con otro y viceversa, sino que el dinero se utiliza como medio de cuenta para poder facilitar la definición de cada precio. Es como el día de hoy, por ejemplo, uno dice, ¿cuánto vale una mochila? Una mochila puede costar 8.000, 9.000 pesos. Ah, ya, ¿y cuánto vale una botella de agua? Dice 800 pesos y ahí, pero no hay necesidad de estar comparando mochilas con vasos de agua o con botellas de agua, sino que el dinero automáticamente nos permite definir de manera mucho más rápida el precio de los productos y de esa forma también compararlo. Entonces también es muy útil para las transacciones. Y el tercer uso del dinero es poder guardarlo o almacenarlo para poder utilizarlo en el futuro, ¿ya? Una especie de ahorro del dinero. Entonces, son esos tres usos que principalmente se le da al dinero. Si la pregunta indica cuáles son las tres funciones básicas, ustedes tienen que nombrar las tres funciones y si después dice, explique cuál de ellas impacta directamente en el desarrollo del comercio, tienen que indicar que son las dos primeras. ¿Por qué las dos primeras?
Porque la primera función necesariamente tiene que ver con las transacciones, compra y venta de productos. Y la segunda es para definir los precios, y eso también facilita el intercambio de bienes. Por lo tanto, las dos funciones que afectan directamente al comercio son las primeras que están mencionadas acá, es decir, como medio de pago y como unidad de cuenta. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ya, vamos a la segunda. Vamos a la segunda entonces. Segunda pregunta. A ver, ¿dónde quedó? Acá. Número 2 dice, de acuerdo a las 6 características que debe cumplir cualquier elemento que se utiliza como dinero, ¿cuáles de ellas se lograron mejorar en Chile con respecto al cambio progresivo de la antigua familia de monedas y billetes a la nueva familia que se utiliza actualmente? Es como una pregunta bastante larga y que está relacionada primero con conocer cuáles son las principales características que debe tener el dinero y después qué pasó en la práctica con el cambio de la familia antigua de moneda y billete con la familia nueva. Primero, vamos a ver cuáles son las características. Estas también las encontramos acá en la primera presentación. Son 6 características, ¿cierto? Las características del dinero, homogeneidad, tienen que ser todos iguales, dependiendo de la denominación. ¿Se acuerda que vimos eso en clase, la denominación? Todos los billetes de 1000 tienen que ser iguales, todos los billetes de 2000 o todas las monedas de 50 pesos o las monedas de 100, pero acá había una salvedad. ¿Se acuerda que el caso de Chile tenemos eh, dos monedas distintas de una misma denominación, pero un caso particular porque estaba en proceso de cambio de la moneda de 100 pesos grande a la moneda de 100 pesos pequeña? ¿Se acuerda? Era como la excepción a la regla que había acá de la homogeneidad, pero por ley se aceptaban las dos monedas en Chile, pero por lo general debe existir o sea, todas las monedas o todos los billetes de una misma denominación tienen que ser iguales, ¿cierto? Y después está la durabilidad. Obviamente que para el Banco Central la acuñación de las monedas, la impresión de los billetes implica costos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si duran poco va a tener que estar haciendo ese gasto en forma constante. Entonces, no es la idea, por eso que se busca la fabricación de estas monedas o estos billetes con elementos que permitan que le den una mayor duración. La divisibilidad tiene que ver con el fraccionamiento, que tienen que haber billetes no solamente de una sola denominación, sino que de distintas denominaciones para que se puedan fraccionar el precio de los productos, por ejemplo, de 80, 85 o 50, ya para que se puedan hacer las transacciones con mayor facilidad. El tema de la transportabilidad también es importante y tiene que ver con que no tenga mucho peso y sea de fácil traslado del dinero. ¿Se acuerdan que yo les contaba que antiguamente los billetes o las monedas eran muy pesadas? Ya, por ahí va la respuesta que tiene la segunda parte de esta pregunta. Recuerden que lo primero que íbamos a ver es las características: homogeneidad, durabilidad, divisibilidad, transportabilidad, estabilidad, que tiene que ver con esto, con el IPC. Y también tiene que ver la oferta limitada. Ya, esas son las características. Pero si me preguntan acá, vamos a leer de nuevo la segunda parte. Dice, con respecto, a ver, acá, ¿cuál, ¿cuáles de ellas se lograron mejorar en Chile? Se refiere a las características con respecto al cambio progresivo de la antigua familia de monedas y billetes a la nueva familia que se utiliza actualmente. Ya, volvamos acá. ¿Y qué se logró mejorar? Por ejemplo, el tema de toda esa, uno de los principales cambios es la durabilidad. ¿Se acuerda de que lo que conversé, que los billetes antiguos de Chile eran de papel y que se destruían con mayor facilidad, principalmente cuando caían al agua? Entonces, eso implicó un alto gasto para el Banco Central. Por esa razón, comenzó a licitar para que los billetes se hicieran con un material más plástico. Entonces, el hecho de que ahora los billetes hayan pasado a ser de un material más plástico ha mejorado bastante el tema de la durabilidad. ¿Se dan cuenta? En cambio, con respecto a los billetes antiguos, en ese aspecto la durabilidad ha mejorado con respecto al cambio de los billetes. Y lo otro que también ha mejorado o ha facilitado, mejor dicho, el tema de la transportabilidad. Claro, porque antiguos, los billetes, las monedas, en este caso las monedas antiguas, eran más pesadas. Yo recuerdo haberle dicho en clase que había monedas de 1 peso muy grande por el año 70, después la de 10 pesos igual,
Entonces, eso genera de una u otra forma problemas para el traslado del dinero de un lugar a otro. Entonces, el cambio de las nuevas monedas que ya son hechas con una especie de aleación de materiales mucho más livianos, estaño tengo entendido que es uno de ellos, permite una mayor facilidad al momento de trasladar el dinero. Aunque, como ustedes saben, el día de hoy ya el dinero prácticamente está desapareciendo. Más que nada, los jóvenes como ustedes utilizan el dinero plástico, el dinero, las transferencias, ¿cierto? Pero respecto a la pregunta, se mejoró bastante en la durabilidad. Se le dio más durabilidad con los nuevos materiales que se fueron fabricados, estos billetes, y también mayor facilidad para transportarlo. ¿Ya? Principalmente esas dos características fueron las que mejoraron con respecto a a las seis restantes que tienen todo elemento que se utiliza como dinero. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta con respecto a eso. Si se entendió para pasar a la otra. Ya. Número 3. La número 3 dice, respecto a la materia vista en clases, explique cuál es la diferencia que existe entre el dinero mercancía y el dinero fiduciario. ¿Ya? El dinero mercancía hoy en día prácticamente no existe, o sea, no hay personas que utilicen algún elemento de dinero como se hacía antes, por ejemplo, un animal o por ejemplo un mineral, algún elemento que se puede intercambiar, ¿cierto? Pero precisamente eso es lo que genera el cambio o la diferencia con el dinero fiduciario. Vamos a ver la definición del dinero fiduciario que está en la primera pregunta. El dinero fiduciario, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Acá está. Es aquella divisa o moneda nacional que no está vinculada con el precio de la materia prima con la cual se fabrica, sino que simplemente es aquel tipo de dinero que se basa en la confianza pública que la sociedad tiene respecto a la institución que la emite. Ya, el dinero mercancía normalmente tenía el respaldo del mismo producto que se estaba transando. ¿Se acuerdan que hacían intercambio con animales? Entonces, ese dinero ya tenía el respaldo del animal, o sea, si la persona recibía ese dinero, por lo menos rescataba el valor del animal, que lo podía después transar o intercambiar por otro producto. Sin embargo, el dinero fiduciario no tiene un respaldo especial. ¿Ya? No es que haya, incluso también se dejó de lado el patrón oro, porque antiguamente teníamos que tener un respaldo de oro para poder imprimir billetes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero fiduciario es aquel que circula en la economía y que es el dinero de curso legal, obviamente porque así lo establece una ley, y se da porque existe confianza en las instituciones principalmente acá en Chile, en el Banco Central, que es el que respalda ese dinero. Y por esa razón, nosotros cuando hacemos cualquier tipo de transacción, aceptamos el billete de 10.000, aceptamos el billete de 2.000, aceptamos el de 5.000, porque sabemos que en cualquier momento lo podemos intercambiar por otro producto. Pero esa es la diferencia, ¿ya? No tiene el dinero fiduciario, si bien es cierto, no tiene el respaldo de un bien que uno pueda recuperar, sí lo existe desde el punto de vista legal porque la ley establece que es el dinero de curso legal. ¿Ya? Entonces, ese es con respecto a la diferencia que hay entre el dinero mercancía y el dinero fiduciario. ¿Se entiende eso, jóvenes? El que usamos actualmente es dinero fiduciario, el que usan todos los países, ¿eh? Lo del dinero mercancía quedó en el pasado. También pueden explicar esa diferencia. Vamos a la número 4. Y creo que esta la comentamos en clase. Respecto al uso del dinero plástico, un término popular con el cual se conoce las transacciones, el pago que se realiza respecto a las transacciones con tarjeta bancaria. Dice, ¿cuál es la diferencia que existe entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito? ¿Se acuerdan que existen dos tipos de tarjeta? Bueno, la diferencia principal es que si yo quiero pagar algo con una tarjeta de débito, necesariamente tengo que tener un respaldo en el banco, tengo que tener dinero en el banco. Ya, sin embargo, cuando yo pago con una tarjeta de crédito, yo puedo pagar la transacción con dinero que no es mío, sino que con dinero que le pido prestado al banco. Entonces, cuando uno paga con una tarjeta de crédito, miren lo que estoy diciendo, cuando uno paga con una tarjeta de crédito, uno está asumiendo una deuda que tiene que pagar en el futuro.
Sin embargo, cuando paga con una tarjeta de débito, no es asumir deuda, porque está pagando con el dinero que uno tiene en su cuenta. Esa es la diferencia que hay. ¿Cuál es mejor? ¿Qué es más conveniente? Bueno, es relativo, va a depender de cada persona, ¿cierto? Va a depender de la realidad también de cada persona. Si alguien quiere estar seguro y no asumir deuda futura, puede utilizar la tarjeta de débito, pero va a tener ciertas restricciones, porque si no tiene un saldo no va a poder comprar los productos. Sin embargo, cuando uno no tiene dinero, tal vez puede recurrir a la tarjeta de crédito y poder comprar el producto pagando con la tarjeta de crédito. Pero sí tiene que estar consciente que si se atrasa o programa las cuotas, a pagar el producto en varias cuotas, lo más probable es que se le agregue una tasa de interés, un porcentaje adicional por utilizar dinero ajeno. Recuerden que todo lo que tiene que ver con deuda, uno tiene que pagar un interés por estar utilizando dinero ajeno. Pero esa es la diferencia que hay entre ambas tarjetas, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. ¿Se entiende, no? Eso lo vimos en clase. Vamos a la pregunta número 5. Defina y explique a través de un ejemplo qué da a entender la ley de Gresham respecto al dinero. ¿Se acuerdan de esa ley? La definición la vamos a buscar. Decía que cuando la población, cuando las personas identifican o dan valor más preciado una moneda que otra, ambas monedas tienen que ser de curso legal, como por ejemplo yo les conté el caso de cuando se estaba cambiando el billete de 2.000 pesos, que fue el primero que se cambió acá en Chile. Ya, habían dos billetes de 2.000, el antiguo de papel y estaba el nuevo, que era del material más plástico que le decía. Entonces, cuando habían dos billetes, uno antiguo y uno nuevo, ¿qué es lo que sucedió? Tal como lo dice acá la ley de Graham, eh, considera, dice que el público, voy a leerlo acá, dice dos tipos de moneda, la moneda considerada por el público como menos preciada generalmente termina desplazando de circulación a la moneda más apreciada. Claro, porque todo el que tenía o obtenía el billete nuevo no lo quería gastar, lo guardaba, ¿ya? Lo guardaba porque lo apreciaba más el billete plástico. Entonces alguien podía cambiar un billete o iba al banco y le daban un billete nuevo, lo guardaba y prefería utilizar el billete antiguo, tal como lo dice acá la ley, el menos preciado. Y en ese entonces el billete de papel era menos preciado, el billete de plástico era el más preciado. Entonces, ¿cuál es el que circulaba más en la economía? El menos preciado, porque así se gastaba más, no sé, qué sé yo, cada uno guardaba el billete nuevo y lo mostraba, lo comparaba, pero no lo quería utilizar para pagar productos. ¿Ya? Eso es muy habitual que ocurra en en las transacciones, ¿ya? Y de hecho también, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes dos monedas? Por ejemplo, si alguien va a comprar y tiene tres monedas de 100 y tiene que pagar algún producto por 200 pesos y ve que hay dos monedas que están gastadas y una nueva, adivinen con qué monedas van a pagar. Normalmente ocupan las monedas más antiguas para pagar y se guardan la moneda más nueva. ¿Eso se debe a qué? A la ley de Gresham, que es una cuestión natural que se da, ¿ya? Porque uno dice, voy a dejar lo mejor para mí y voy a pagarle al resto con productos menos preciados, aunque tienen el mismo valor en la práctica, pero una cuestión, yo digo que por la naturaleza del ser humano que se da. Ya, vamos a la otra, a ver, a la número 6. Explique qué significa el concepto moneda de curso legal. Y posteriormente indique qué países de Latinoamérica utilizan el peso como moneda de curso legal. Ya, la moneda de curso legal también la definimos en clase y principalmente tiene que ver con aquella moneda que por ley se establece como la moneda oficial de un país, ¿no? Acá está, moneda de curso legal. Es el dinero oficial que circula dentro de un determinado territorio y país. En Chile, la única institución facultada para emitir la moneda de curso legal es el Banco Central. ¿Ya? Entonces se tiene que establecer
por ley cuál va a ser la moneda de curso legal. De hecho, cuando los países cambian de moneda, como lo que le pasó a Chile también, y viene una pregunta posterior, se tiene que establecer por ley. A partir del 1 de enero de tal año, entra en vigencia la nueva moneda de curso legal. ¿Ya? Entonces tiene que establecerse por ley, por un decreto, ¿cierto? Que establezca e indique claramente cuál es la moneda oficial del país. Y en la figura o en la página posterior, yo les di acá a conocer cuál era la moneda de curso legal de cada uno de los países. Y si me preguntan por el peso, bueno, acá en Sudamérica existen 4 países que utilizan el peso como la moneda oficial, o mejor dicho, la moneda de curso legal. ¿Cuáles son esos países? Está Chile, está Argentina, está Uruguay y está Colombia. ¿Cierto? Están esos 4 países, aunque no necesariamente es el mismo peso, no, para nada. Está el peso chileno, está el peso argentino, obviamente cada uno tiene su peso, el peso uruguayo y el peso colombiano. De hecho, entre ellos también hay tipo de cambio. Entre todas las monedas existe un tipo de cambio y que obviamente, tal como su nombre lo indica, va variando a diario. Y van variando en un mismo sentido, de tal manera que las personas no puedan hacer triangulaciones para beneficiarse. Porque se imaginan qué sucedería si un solo tipo de cambio se modificara y el resto permaneciera constante. Las personas podrían empezar a especular e invertir en una moneda para poder beneficiarse. No, por esa razón todas las monedas se van eh, actualizando, van cambiando de precio con respecto a el resto de las monedas. Algunas se deprecian más rápidas que otras, sí. Eso también hay que tenerlo claro y todo va a depender de la situación económica del país. Uno de los problemas que yo he repetido en clase es que nuestro peso chileno, lamentablemente, es una de las monedas de Sudamérica que más se ha depreciado en estos últimos años. Lamentablemente ha sido así. Ya, entonces moneda de curso legal es el dinero oficial que circula por un país. ¿Dónde vamos? La número 6. La número 7. Explique qué es la numismática y posteriormente indique por qué razón algunas personas están dispuestas a pagar altas sumas de dinero por una moneda o billete antiguo. Yo les definí este concepto, creo que fue en la última hoja, en la última, a ver, acá está. Es el arte o la afición que tienen algunas personas por coleccionar monedas y billetes antiguos. ¿Cierto? Esa es la numismática, eso significa, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Es la afición, es la, a ver, la costumbre que tienen algunas personas, eh, que les llama la atención el coleccionar estas monedas antiguas o estas monedas que normalmente se acuñan con ciertos errores en un determinado año. Por ejemplo, uno puede ver en internet cómo una moneda de 500 pesos se puede llegar a transar en 250.000 o tal vez un precio mucho más alto por el solo hecho de tener un error en su impresión. ¿Y para qué decir, no sé, pues el poder comprar una moneda antigua de los años 70, por ejemplo, están dispuestos a pagar precio alto, o también un billete? Por ejemplo, comprar un billete, un escudo. Ya hay personas que pagan un precio muy alto. O imagínense la primera moneda acuñada en Chile. ¿Existirá? ¿Estará solamente en el museo? ¿O alguien la tendrá? Y si alguien la tiene, ¿usted cree que la va a vender en 10.000 pesos? No. Seguramente si la quiere vender, la va a vender, no sé, pues en 200, 300, tal vez en millones de pesos. Y para las personas normales a lo mejor va a encontrar de que es un precio muy alto, pero siempre va a haber alguien, yo creo que va a estar dispuesto a pagar un precio alto por coleccionar parte de la historia. Así como a otras personas les gustan coleccionar, no sé, llaveros, les gusta coleccionar música o cualquier otro tipo de cosa, hay personas que les agrada
coleccionar los billetes y las monedas antiguas. ¿Ya? Entonces, eso es este arte o esta afición. Se llama numismática. ¿Ya? Volvamos a las preguntas. Ya, eso era la número 7. Vamos a la 8. Explique qué es la dolarización y posteriormente indique cuál es la diferencia que se da entre un proceso de dolarización oficial y otra de forma espontánea. Bueno, en simples palabras, la dolarización es cuando la población de un país, de cualquier país, por ejemplo, adopta el dólar como moneda para realizar sus transacciones. No es que sea la moneda oficial. El solo hecho, déjeme buscar la presentación, a ver, vamos a ver acá. Aquí está. Es el proceso económico a través del cual un país adopta el dólar estadounidense como moneda para reemplazarla por el uso de su moneda nacional. ¿Ya? Entonces, cuando en un país utilizan el dólar para realizar las transacciones, se habla de que el país se está dolarizando. Ahora hay que hacer una pequeña diferencia con respecto a qué es la dolarización oficial y cuál es la dolarización espontánea. Se habla de una dolarización oficial cuando es el gobierno de un país que establece un decreto, una ley específicamente y que en ella indica que a partir de tal fecha es el dólar estadounidense el que va a ser la moneda oficial de ese país, como por ejemplo en Ecuador, ¿cierto? Entonces, cuando el Estado ya establece un decreto para que la moneda oficial sea el dólar estadounidense, ¿ya? Ahí se habla de una dolarización oficial, porque es la autoridad del país quien está definiendo o quien está tomando esa decisión. Porque también se puede dar la dolarización espontánea. Ella se va a dar cuando la población o cuando los mismos empresarios empiezan a hacer las transacciones en dólares porque ya no confían en su moneda nacional. Esa se llama una dolarización espontánea, es cuando la población o los empresarios empiezan a utilizar el dólar estadounidense como moneda nacional. Ahora, si se da cuenta de eso el Estado y obviamente oficializa, ya pasaría a ser de una dolarización espontánea a una dolarización oficial. ¿Ya? Pero esa es la diferencia que hay entre una y otra de los procedimientos que hay de dolarización en los países. ¿Ya? Vimos ejemplo, Ecuador. Y vimos también otros países donde no necesariamente había sido una dolarización oficial, pero sí se utilizaba bastante. Y de hecho acá en Chile también se utiliza bastante el dólar. En todo lo que es comercio internacional, los pagos son en dólares, pero no, eso no significa que haya una dolarización oficial. Son en ciertos sectores donde se realizan ese tipo de transacciones. ¿Ya? Pero obviamente eso trae beneficio y puede generar perjuicio, y de eso eh, está relacionada la pregunta número 9. Dice, nombre y explique cuál es la principal ventaja y desventaja que otorga a un país el proceso de dolarización oficial. No sé si se acuerdan de la clase que tuvimos ese día, pero los países se ven, a ver, muchas veces obligados a cambiar su moneda cuando enfrentan serios problemas de inflación, cuando hay una inestabilidad pero enorme de los precios, cuando eso ya no se puede controlar, los países normalmente recurren a un cambio de moneda, ¿cierto? Entonces, y en el mismo caso de Chile, cuando tuvo problemas serios de inflación, ¿qué es lo que hizo? Cambió su moneda con el objetivo de ordenar sus políticas, ¿cierto? Y tratar de buscar una estabilidad en los precios, situación que no se dio en la práctica y nuevamente, creo que sacamos la cuenta, 15 años después tuvo que volver a cambiar la moneda. Entonces, cuando ya no existe esa confianza de parte de la población o del sector empresarial respecto a las mejoras que puede llevar a cabo un gobierno, normalmente se opta por buscar una moneda, digamos, mucho más estable, como en el caso de Ecuador, y tomar la decisión de dolarizar oficialmente. ¿Para qué? Para resolver todos esos problemas de inflación que está enfrentando el país. Entonces, el principal beneficio que otorga a un país la dolarización
es la estabilidad de los precios. Ese es el principal beneficio. Porque de esa manera uno no se ve enfrentado a que el tipo de cambio vaya aumentando y como se da en la práctica, o por ejemplo en nuestro país importamos muchos productos, se imaginan que el tipo de cambio vaya subiendo y seguimos importando, todo va a ser mucho más caro. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que se hace acá en este caso? Cuando se dolariza, inmediatamente se tiende a estabilizar los precios. Por lo tanto, ese es el principal beneficio que otorga a un país la dolarización. Y así, aparte de otros, pero si me habla del principal, es la estabilización de los precios. Pero así como me entrega un beneficio, también me perjudica. ¿De qué manera me perjudica? ¿Ya? Es la dependencia, porque ya no soy un país independiente. Si yo dolarizo, ya no puedo tomar mis decisiones. O sea, pierdo el control de la política monetaria de un país. El país ya no puede tomar la decisión con respecto a su política monetaria. Definir tasas de interés, por ejemplo, definir cuánto dinero va a circular en la economía. No, eso ya se pierde totalmente y es el principal perjuicio. ¿Por qué? Porque el dólar se imprime en Estados Unidos. Las políticas monetarias se definen en Estados Unidos. Entonces, el país que adoptó esa dolarización tiene que ser como un tomador de decisiones externas. O sea, va a depender de la política de Estados Unidos, que no necesariamente va a estar en línea con la política, en el caso, por ejemplo, de Ecuador. Estados Unidos puede tomar una decisión para buscar una depreciación de la moneda porque está en una situación muy particular, pero eso puede afectar gravemente a Ecuador y Estados Unidos no le va a preguntar a Ecuador si lo puede hacer o no, porque él es dueño y amo de su moneda. Entonces, ese es uno de los principales problemas que genera la dolarización, el perder el control de la política monetaria. Ya no se tiene control sobre el dinero que circula en la economía, ni tampoco de buscar la manera de incentivar el crecimiento a través de la tasa de interés, ¿no? Porque ahora la tasa de interés la va a manejar Estados Unidos. Entonces, se dan cuenta, gano por un lado la estabilidad de precio, pero pierdo el control de la política monetaria. Como todas las cosas tienen ventaja y desventaja, y esto se da en el caso de la dolarización. Y después la número 10 dice respecto al origen, ya, ya pasamos a la otra guía de ejercicio. No sé si voy muy rápido o se entiende. Bueno, está quedando grabada la clase en todo caso. Si ustedes pueden volver a verla, retroceder, si es que quieren escuchar de nuevo lo que estoy indicando. Estoy acelerando para que alcancemos a ver todas las preguntas, sí. No sé si tienen alguna consulta antes de que continúe, jóvenes. A ver, Profe, dígame. ¿qué había dicho respecto a la estabilidad de los precios? Que cuando uno dolariza, obviamente lo que gana es la estabilidad de los precios. Eso es lo principal. Es el principal beneficio de la dolarización. ¿Qué significa la estabilidad de los precios? Que la inflación disminuye en forma inmediata. ¿Ya? Ya no hay cambios bruscos de dinero, del tipo de cambio, mejor dicho. Eso es lo que se gana. Ah, acá me están escribiendo. A ver, obviamente lo que gana. Ah, me están ayudando ya. Ya, ya. Ah, me está escribiendo lo que digo. Ya, continuemos entonces con las preguntas. Vuelvo entonces a compartir la pantalla y vamos a la pregunta número 10. Dice, respecto al origen del comercio, explique cuál fue la principal complicación que tuvo que enfrentar el trueque, motivo que obviamente aceleró el surgimiento del dinero. Bueno, hablamos del trueque, hablamos de que en la época antigua, si bien es cierto, o sea, no existía el dinero, las transacciones se realizaban de igual forma. ¿Y cómo lo hacían? A través del intercambio de bienes. ¿Ya? Y eso se fue dando como una práctica habitual. Las personas, recuerden que en un principio producían y cosechaban para solamente para la familia, ¿cierto? Lo justo y necesario.
para ser autónomos, digamos. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que podían aumentar los niveles de producción y después comenzar a intercambiar esos bienes, lo vieron como una oportunidad. Y eso empezó a dar origen al trueque, ¿cierto? Entonces todo lo que sobraba lo podían intercambiar por otros bienes. Y tal como lo mencionamos en clase, eso dio la posibilidad de que otras personas se fueran especializando en otro tipo de fabricación de productos. Entonces se dio con bastante habitualidad el tema del trueque. Pero ¿cuál fue el principal problema del trueque? Era hacer coincidir las necesidades, porque recuerden que las personas tenían producto y querían cambiarlo por otro distinto, pero tenían que encontrar a la otra persona que también quisiera intercambiar los bienes con el que ustedes tuvieran. Entonces, ese fue el principal problema. Eso generaba complicaciones, porque a veces yo quería intercambiar el bien el producto que tenía una persona, pero la otra persona no lo quería. Entonces, eso generaba complicaciones. Por lo tanto, la principal complicación que tuvo que enfrentar el trueque fue que era difícil hacer coincidir las necesidades para que se diera con mayor facilidad el intercambio de bienes. Eso obviamente motivó el surgimiento del dinero, porque recuerden que empezaron a aparecer productos que se les denominó enseguida como divisa, que fueron los elementos que se comenzaron a utilizar como dinero, pero que eran de aceptación general. Por ejemplo, los metales. ¿Ya? A veces había una persona que decía, ya, lo cambio, pero no tienes lo que yo quiero. ¿Pero qué tienes? ¿Plata? ¿Tienes oro? Ya, sí lo acepto. Lo acepto porque como ese elemento era más fácil de intercambiar, lo podía ir a cambiar con otra persona para que le diera el producto que quisiera. Entonces, eso obviamente fue facilitando el, el comercio, ¿ya? El hecho de utilizar elementos de aceptación general, elementos que pasaron a ser metales, metales preciados, como le decía, oro, la plata y después que se fueron transformando en moneda y posteriormente en billetes que dieron origen ya o facilitaron con mayor, digamos, fuerza el tema del intercambio comercial de los productos, el comercio principalmente. ¿Ya? Entonces ahí está la respuesta. La principal complicación, la coincidencia de las necesidades y eso originó el descubrimiento del dinero. Vamos a la otra. Número 11. Dice, explique qué rol cumplieron las rutas comerciales en el desarrollo del comercio y debido a eso, qué obstáculos comenzaron a surgir y cómo se buscaron resolver. Bueno, hay como cuatro preguntas en una, pero las rutas comerciales obviamente provocaron un incremento, pero explosivo, digamos, del comercio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se logró crear un camino que conectara dos territorios en donde había producción, porque se habla del oriente, ya, de los países asiáticos, y se habla de Occidente, en ese caso Europa, por ejemplo, que era que tenían los países más ricos y centrales del mundo en ese entonces, que podían tener acceso por primera vez a los productos que se fabricaban en Asia. ¿Ya? Y productos que eran muy preciados, ¿se acuerdan? El tema, principalmente la seda que hablaba. Entonces, la ruta de la seda y las personas de Europa podían tener acceso a comprar esa tela que era que le daba distinción, ¿cierto? A las personas y que pagaban un precio muy alto por eso. Eso generó el comercio, el hecho de que existieran distintos tipos de comerciante, mayorista, minorista, que trasladaban los productos de un lugar a otro, el comercio se empezó a desarrollar, eso generó una serie de invenciones, descubrimientos, por ahí surgió la banca, ¿se acuerdan? El banco, un negocio que ofrecía trasladar el dinero de un lugar a otro, porque de una u otra forma aparecieron estos, ya en ese tiempo, los delincuentes que se dedican a robar el dinero porque sabían que los comerciantes tenían dinero. Entonces, después los países se vieron, o los países vieron la oportunidad de comenzar a cobrar esta especie de peajes para que los comerciantes pudiesen pasar por esa ruta, ¿ya? Y productos de eso mismo, cuando los peajes empezaron a subir demasiado, provocó que estos países de Europa empezaran a buscar alternativas y se generó la era de los descubrimientos, ¿cierto? Llegaron a América,
y en América encontraron muchos otros productos, ¿cierto? Y ahí todo eso es parte de la historia que fue provocado principalmente por el desarrollo del comercio. O sea, el desarrollo del comercio provocó la búsqueda de otras rutas comerciales, marítimas, ¿cierto? Y todo lo que hemos visto también con respecto a la tecnología. El tren, el descubrimiento de las embarcaciones, ya que pasaron a ser a vapor, ¿cierto? Hay una serie de cosas que han surgido gracias al comercio, todo lo que le conté en la guía, ¿cierto? Vamos a la otra. Dice, explique brevemente qué se entiende por los siguientes conceptos económicos. Mercantilismo, colonialismo, proteccionismo. Son tres conceptos distintos. ¿Se acuerdan que lo que era el mercantilismo? Era aquella forma de pensar, bueno, obviamente del punto de vista económico, que los países, ¿qué es lo que hacían los países? Los países pensaban que el que tenía mayor cantidad de oro era el más rico en el mundo, por lo tanto empezaron a bloquear las importaciones, a incentivar las exportaciones para comenzar a atesorar más dinero. Entonces, ese fue un pensamiento económico, ¿cierto? Una idea económica en donde los países consideraban que aquel que acumulara dinero era el país más rico. Y tenía lógica, tenían razón, porque mientras más oro acumulaban, obviamente al repartirlo entre toda su población, le daban una mejor calidad de vida a cada uno. Por eso que empezaban a bloquear que el dinero se fuera a otros países. A bloquear me refiero a las importaciones, porque si importaban producto, llegaba el producto, pero tenían que pagar al otro país. Entonces ahí como que había fuga de capital. Entonces por esa razón surgió el proteccionismo, que me salté acá, al tercer concepto. El proteccionismo lo hablamos en clase también, que son las barreras que se pueden establecer para evitar el acceso o el ingreso de productos extranjeros al país, ¿cierto? Como por ejemplo pueden ser los aranceles, las tasas, los impuestos que se le cobran a las importaciones, o también pueden ser medidas cuantitativas. ¿Se acuerdan que yo le hablé que podían ser aranceles, podían ser las cuotas? Las cuotas eran cuando se definían una determinada cantidad de productos para que se importaran. Sobre esa cantidad ya no ingresaban más productos. Entonces, eso tiene que ver con el proteccionismo. El proteccionismo es establecer barreras para impedir que ingresen productos de otros países al país. Obviamente eso genera costos también, o sea, no necesariamente costos monetarios, sino que también em, problemas con la tecnología, por ejemplo. ¿Qué pasa si acá Chile no ingresara tecnología? Estaríamos retrocediendo. Entonces eso genera altos costos con respecto a la calidad de vida de las personas. Como nosotros no tenemos proteccionismo en nuestro país, las tasas son muy bajas, ¿ya? De hecho, nuestro país tiene muchos tratados de libre comercio en donde la tasa es prácticamente cero. ¿Eso qué provoca? Que muchos productos lleguen desde el extranjero sin pagar impuestos y eso facilita el acceso de la tecnología. O sea, podemos contar con tecnología de otros países que es mucho más avanzada la que tenemos acá. Y por último se me quedó el colonialismo, que precisamente del mercantilismo, que no querían que el dinero saliera del país, empezaron a buscar alternativas de cómo apoderarse de otros territorios que estuvieran fuera, pero que les generara para el país beneficio. Y eso sucedió obviamente cuando llegaron acá a América, porque varios de los países de Europa colonizaron los países de Sudamérica y bueno, de toda América, ¿cierto? Entonces los tomaron y todas las riquezas que se generaban acá se las llevaban a Europa. Bueno, es un término también, digamos, que lo podemos asociar a un término económico, pero que tenía que ver con algo muy, digamos, particular en donde prácticamente un país externo se apropiaba de un territorio y tomaba como suyo todos los bienes que se generaban, prácticamente bienes naturales, que se generaban en ese territorio. ¿Y para qué decir el tema de los minerales? Po? Oro, plata, se lo llevaban también. ¿Ya? Lo que hoy en día no es muy bien visto, ¿cierto? Porque se cuestiona bastante la forma que se dio en el pasado de colonizar nuestros países. Pero esos son los términos: mercantilismo, colonialismo y proteccionismo. Ya, y por acá me decían que no se entendía muy bien la pregunta número 13. Vamos a ver qué dice la número 13.
Indique qué inventos han marcado los distintos hitos o etapas de la revolución industrial en el desarrollo tecnológico y también en el desarrollo del comercio. Obviamente eso está acá. Me interesa que hayan visto esta hoja que está de de la revolución industrial, de la cuarta, de la primera a la segunda generación. Y ahí tenemos, yo más que nada que me hagan una reseña de cuáles fueron los inventos que marcaron el cambio en cada una de esas épocas. La máquina a vapor, por ejemplo. Ante todo era artesanal, ante todo era manual. Entonces la máquina a vapor permitió dar un salto, digamos, muy fuerte con respecto a la fabricación de productos. Si bien es cierto, se comenzó a utilizar en en la minería en un principio, después también se empezó a desarrollar para otros trabajos, ¿ya? Entonces, pero empezó a cambiar, ¿ya? De producción artesanal, ¿ya? A producción más de máquina, ¿cierto? Ese fue el primer cambio que hubo en respecto a la historia, fue el primer hito. Y para qué decir ya después con la segunda revolución industrial, en donde ya se empezó a desarrollar la producción en línea, pero eso se dio gracias a la invención de la electricidad. Ya las cosas ya no eran a vapor, sino que al inventarse la electricidad permitió que esto se incorporara en las máquinas también, y esto ayudó bastante en la mejora en la producción a tal punto de que acá ya se empezó a industrializar prácticamente todos los países de Europa y empezaron a crecer, a mejorar su ingreso, a aumentar la producción y también mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, después de eso uno puede decir, pero ¿y qué viene después? Bueno, la historia nos da a entender que cuando se inventó el computador, también se dio otro salto tremendo, porque si bien es cierto existían máquinas, el manejo de la información antiguamente solamente se llevaba en papeles y eso obviamente permitía, o sea, provocaba un retraso en el manejo de la información. Sin embargo, cuando se inventó el computador, que en primera instancia fueron las primeras calculadoras, ¿cierto? Que se fueron inventando, se fueron desarrollando aún más y permitió obviamente el manejo de la información en términos generales, lo que hoy en día es esencial para cualquier tipo de empresa. O sea, imagínense, las empresas que no tengan sus datos, obviamente van a correr con serias desventajas con respecto a la competencia. Por eso que es tan importante o fue tan importante el invento del computador. Si después de eso pasamos al Internet, o sea, imagínense el salto que hemos dado con respecto al, 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 al comercio, o sea, digamos, las ventas en línea. Antiguamente todas las empresas tenían que tener, tenían que tener un local para poder instalarse, vender sus productos. Hoy día con esto del Internet, con la conectividad, una empresa acá en Chile puede vender un producto a Europa o viceversa. Nosotros que estamos acá podemos comprar productos de China con mucha facilidad gracias al desarrollo que ha tenido el Internet, al desarrollo que ha tenido la informática, la tecnología, la digitalización en términos generales. Eso nos ayuda bastante. Son como los hitos que han ido marcando. Se dan cuenta que cada vez va mejorando la producción, incrementando el comercio, facilitando el comercio. Y hoy en día, por ejemplo, los métodos de pago, o sea, si antiguamente solamente podíamos pagar con dinero físico, moneda, peso, hoy en día con toda esta de la digitalización podemos realizar pagos con tarjeta, ¿cierto? Transferencia electrónica, en línea, porque ese era uno de los problemas que antiguamente tenían las empresas, que no existía la información en línea. Hoy en día tenemos prácticamente todo en línea y un ejemplo es la clase que estamos haciendo ahora. O sea, miren, en tiempo real yo le estoy haciendo la clase desde mi casa a cada uno de ustedes. Entonces, eso es un avance tremendo que tenemos y que deja en evidencia todo lo que nos aporta a nosotros en la mejora en la calidad de vida. Y lo último, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, que si bien es cierto, ya conocemos muchos de los beneficios que nos entrega, pero que tiene tremendo potencial para el desarrollo no solamente del comercio, sino que de toda la parte tecnológica, la producción, y que eso de una u otra forma va a impactar en la calidad de vida de las personas. O sea, es tremendo lo que se viene y quizás quién sabe qué es lo que vendrá después, porque son cosas que
van ocurriendo en la práctica. Ya, volvamos acá a las preguntas. Entonces, con que me hayan mencionado cada uno de ellos, no es necesario que lo hagan con años, sino que se habla de los inventos. Máquina a vapor, la electricidad, la producción en línea, el computador, el internet, el wifi. Aunque hay diferencia entre el internet y el wifi, ya, pero igual, son cosas muy importantes que se han dado en la práctica y los hitos que van marcando. Ya, voy a volver acá eh, a la pregunta. Vamos a la pregunta número 13, 14. Después de muchos años de espera, explique cuál fue la razón que provocó en el año 1743 que el rey de España autorizara la instalación de la Casa de Moneda en Chile. Esto se lo comenté en clase. Chile siempre, desde que llegaron acá a colonizar los españoles nuestro país, ya se empezó a dar el comercio en la práctica, pero había problemas porque no había dinero, po. El único dinero que circulaba acá en esta zona, como recién se estaba colonizando, era el dinero que traían los españoles, que en ese entonces era muy poco dinero. Posteriormente se instalaron algunas casas de moneda en las ciudades más, digamos, grandes de Sudamérica. Yo les mencioné por ahí Lima. Lima fue un centro ahí de los españoles, una ciudad muy importante para ellos, y ahí había una casa de moneda y el dinero que llegaba acá a Chile provenía de allá. Eso generaba serias complicaciones porque había muy poco dinero disponible. ¿Y qué se necesitaba para hacer las transacciones? Por eso que se pidió acá en Chile que se autorizara la instalación de una casa de moneda. Nunca se recibió respuesta o se demoraron bastante años hasta que hubo un personaje español que tiene por nombre Francisco García de Huidobro, que volvió a hacer la solicitud al rey de España para poder instalar una casa de moneda acá en Chile. Pero la propuesta fue totalmente diferente a la anterior. ¿En qué consistía? En que él iba a correr con los gastos de toda la instalación de la casa de moneda, o sea, todo lo que tuviera que ver con la inversión, construcción de la casa, incluso también con los costos operacionales, o sea, de la operación de la misma casa de moneda. ¿Pero a cambio de qué? Porque obviamente todas las personas van a estar dispuestas a hacer algo a cambio de otra cosa, pum. Ya, lo que él pedía era participación en las ganancias de lo que generara la acuñación de las monedas en ese entonces, ¿cierto? Que era un negocio muy lucrativo. Entonces, él decía, a cambio de tener participación o ganancia, o ganar las utilidades que obtenga la empresa. Y no solamente para él, sino que estas ganancias fueran perpetuas para todos sus herederos, para su hijo. Como en ese entonces la corona española no estaba tan interesada en instalar una casa de moneda, obviamente cuando le dieron las facilidades de que se instalara con dinero ajeno a ellos, aceptó y autorizó por fin la instalación de una casa de monedas en Santiago, en Chile en este caso, ¿ya? Pero fue una cuestión que duró solamente un par de años, o sea, no fue más de un par de años, fue cerca de 20 años porque con el tiempo después se le quitó todos esos beneficios a Francisco García de Huidobro y obviamente la corona española nuevamente se apoderó de la casa de moneda que había en ese entonces. O sea, le duró, digamos, unos 20 años ese beneficio de las ganancias que obtuvo, que yo creo que en 20 años recuperó su inversión. Lo que sí él tenía expectativas de tener esa ganancia en forma perpetua, pero no se dio. Pero esa fue la propuesta, por eso que la corona aceptó, porque este personaje financió toda la construcción de la casa de moneda y también la operación de sus primeros años. Ya, y vamos acá, dice, explique por qué razón en el año 1860 se dictó en Chile una ley para que los bancos comerciales pudieran emitir dinero, billetes, y posteriormente indique por qué razón, perdón, indique qué razón provocó que esa misma licencia caducara en el año 1898. Ya, primero que todo hay que tener claro que en ese entonces, en el año 1860, no existía un banco central en nuestro país. Solamente estaba la casa de moneda, ¿cierto?
pero se le dio la posibilidad, como el comercio había crecido bastante, las transacciones que se realizaban, ya el hecho de tener, de transar, de hacer las transacciones con muchas monedas complicaba las cosas, ya se dio la posibilidad que los bancos comerciales que ya existían en ese entonces en nuestro país tuviesen la facultad de emitir dinero. No necesariamente significaba que ellos lo fabricaban. Algunos bancos los mandaban a fabricar a otros países, como por ejemplo Estados Unidos y otros lados, y los podían poner en circulación en nuestro país. Bancos en ese entonces que tenían el nombre, yo se los dije, Banco de Chile, estaba el Banco Edwards, ya en ese entonces había un banco que se llama Banco Nacional, Banco de Concepción, ¿cierto? Incluso ahí hay algunas imágenes de unos bancos que están por ahí, de los billetes, que tienen su nombre, por acá está, a ver, vamos a ver cuáles eran, se los mostré y se los dije, acá está. Banco Nacional de Chile, Banco Concepción, ahí hay dos ejemplos. ¿Ya? Entonces ellos empezaron a hacerse cargo del dinero, de poner en circulación billetes que tenían la denominación de un peso. Si se dan cuenta, hay un peso. No habían más denominaciones. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Como todas las cosas, cuando hay algo que digamos, que se le da la posibilidad a varias instituciones que puedan emitir dinero o poner a circular dinero en la economía, normalmente se pierde el control cuando son muchos bancos. Y eso fue lo que ocurrió precisamente, como los bancos pusieron en circulación bastantes billetes, el país empezó a tener problemas de, digamos, inflación. Y además no se tenía el control exacto de cuántos billetes estaban circulando en la economía. Y eso provocó que la autoridad de ese entonces pensara seriamente en la instalación de un solo banco y un banco central. Me refiero a que sea un banco del Estado, ¿ya? Que controlara, que tuviese por objetivo el control de la cantidad de dinero que circulaba en la economía. Por esa razón y por los problemas de inflación que todo esto generó, caducó la licencia que se le había otorgado a los bancos a fines del siglo XIX, o sea, del año 1860, antes de que terminara ese siglo, se caducó la licencia. Y por esa razón el año que se instaló el Banco Central en 1925. Por acá está la pregunta, ya voy a contestar la 16 y después me salto a la 17. 16 dice, indique en qué año se acuñó la primera moneda local y propia de Chile y cuál fue el nombre que ésta adoptó. Ya, esta pregunta está fácil con respecto al nombre, porque la primera moneda que tuvo Chile tuvo el nombre de peso. Y yo se lo he dicho en varias clases, ¿cierto? Nuestro país ha tenido solamente dos tipos de moneda, el peso y el escudo. Ya, porque cuando cambiamos por tercera vez, volvió a tener el mismo nombre que antes, el peso. ¿Y cuándo se acuñó la primera moneda? Obviamente fue cuando Chile ya había adquirido su independencia en el año 1817. Por acá está el dato ese. A ver, más acá está. Historia del dinero de Chile dice. Recién en el año 1817, con el surgimiento de la Patria Nueva, apareció la primera moneda independiente que se acuñó en Chile, a la cual se denominó el peso. Ahí está la respuesta, año 1817. Porque si me hablan a secas de cuál fue la primera moneda que se acuñó, fue en 1749, moneda que se acuñó en Chile, pero esa se llamaba la media onza de oro, que era una moneda con la cara del rey de España, po. Esa fue la primera moneda que se acuñó en Chile, pero era una moneda española. Si me hablan de una moneda propia, la primera moneda propia que se acuñó en Chile fue en 1817 y se denominó peso, cuando ya Chile era un país independiente. Esa es la diferencia con respecto a la pregunta que se está haciendo acá. Ya, sigamos, a ver, dice, acá está. Indique en qué año se creó el Banco Central de Chile y cuáles fueron las principales funciones que asignaron.
Ya, eso está más adelante y tal como se lo había comentado, después que se caducó la licencia de la fabricación de los billetes de los bancos, obviamente se pensó seriamente en la opción de crear una institución que se hiciera cargo de controlar la cantidad de dinero que circulaba en la economía y para obviamente que velara por la estabilidad de los precios. Y precisamente fue en el año 1925 cuando se creó el Banco Central de Chile, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma y obviamente con los objetivos que le acabo de mencionar, con el objetivo de tener el control del dinero que circula en la economía y también para que se preocupe y vele, tal como dice ahí, por la estabilidad de los precios, aplicando sus políticas monetarias. Desde ese entonces ya se empezó a centralizar todo en el Banco Central. De hecho, posteriormente, la Casa de Moneda se trabajó en conjunto con el Banco Central y también, como se los comenté en algunas de las clases, la Casa de Moneda antigua se transformó en el actual Palacio de Moneda. Ya, vamos a la otra pregunta, vamos. La número 18. Explique cuántas monedas de curso legal ha tenido Chile en toda su historia. Sí, eso lo he repetido varias veces, ¿cierto? Ha tenido monedas de curso legal, por ley, ¿cierto? Tres tipos de monedas. Monedas de curso legal. Se refiere a la moneda al peso, que es el que partió con nuestra historia independiente del país. Después el escudo, ¿cierto? A partir del año 1967, por acá está, a ver, el escudo, perdón, no, acá está, 1959, disculpen. En 1959, debido a la alta depreciación que sufrió la moneda en esos años y producto de la inflación excesiva, el peso fue sustituido por el escudo. O sea, a partir y oficialmente del 1 de enero de 1960, el dinero en circulación fue el escudo y posteriormente la historia se repitió y en 1975 Chile volvió a tener el peso como moneda de oficial, la moneda de curso legal. Y en el transcurso de toda la historia en nuestro país, de los 200 y tantos años que ya llevamos, nuestro país ha tenido dos tipos de moneda, el peso y el escudo. ¿Se acuerdan del tipo de cambio? Siempre fue por 1.000. En este caso, un peso era equivalente a 1.000 escudos. Y anteriormente fue todo lo contrario. Anteriormente fue que un escudo se cambió por 1.000 pesos. Era por la excesiva inflación que se originó durante esos años. Ya, volvamos acá a las preguntas. Ya vamos a la 19. Dice, indique cuándo se creó en Chile la unidad de fomento, UEF, como se conoce. ¿Cuál fue su objetivo? ¿Cuál fue el primer valor que adoptó y con qué frecuencia se comenzó a reajustar? Ya, eso yo se los mostré en la clase. En el año, la unidad de fomento, vamos acá, más acá, acá, estamos hablando de, acá está, en 1967. En 1967 se creó la unidad de fomento. Y obviamente el nombre, yo se lo expliqué en la clase, pero se lo vuelvo a repetir. Se llama unidad de fomento porque quiso tener como objetivo fomentar el ahorro. Unidad de fomento para que las personas en esos años comenzaran a ahorrar. Aunque era difícil, Chile en ese entonces era un país bastante pobre, ¿cierto? Y tenía serios problemas de inflación. Eran unos pocos, la verdad, los que se podían beneficiar del ahorro. Le decía, ahorren, si ustedes ahorran dinero, van a poder proteger su moneda con la UEF, porque la UEF no se va a ver afectada por la inflación. Es más, decían, la UEF se va a ir reajustando automáticamente con la inflación que experimente nuestro país. Era una muy buena alternativa, pero en la práctica fueron muy pocos los que pudieron aprovechar. Tal como lo pide la pregunta, el primer valor que tuvo la UEF en ese entonces fue de 100 escudos y se comenzó a reajustar
en forma automática, pero cada 90 días. O sea, no era como hoy que todos los días cambiaba, no, cada 90 días se reajustaba la UF cuando se creó, cuyo valor inicial fue de 100 escudos. ¿Ya? Eso es lo que pregunta la número 19. Y la última dice, nombre y explique tres medidas de seguridad que poseen actualmente la nueva familia de billetes chilenos. En la última página de esta presentación yo le dejé un link y le alcancé a mostrar en la clase que obviamente la página del Banco Central tiene una sección muy didáctica con respecto a la presentación de todo lo que tiene que ver con la historia de las monedas, de los billetes chilenos, así como también dar a conocer las medidas de seguridad que tienen nuestros billetes, que son bastante avanzados en comparación a los otros billetes de la región, pero es importante conocerlos, ¿cierto? Eso vamos a ver acá. Mira, voy a marcar acá para que lo podamos revisar. Ya, voy a abrir una página nueva. Ya, disculpen, es que me está dando ahí. Ya, acá está, estoy en línea. Ahí abrí el link. Y acá abajo dice, la opción dice elementos de seguridad. Esto fue lo que le mostré en clase. Entonces, si la pregunta me dice, indique tres medidas de seguridad, nombre y explique tres medidas de seguridad que poseen actualmente la nueva familia de billetes, me puedo ir a esta página y empezar a revisar. Ah, recuerden, la marca de agua. Ya, esa es una. Ya, la marca de agua, que es aquella imagen de la cara que se ve a contraluz. Esa que está acá, que uno cuando levanta el billete y lo pone frente a una luz puede identificar la misma cara que se ve del personaje acá. Es por ambos lados, sí, ¿ya? Incluso acá uno puede girar el billete y ver la cara. Ahí está marcando dónde debería aparecer la marca esa de, de agua. La otra es la ventana transparente, que la tienen estos billetes que están acá, el billete de 5.000, por ejemplo, el de 5.000, el 2.000 y el de 1.000 pesos. El hilo de seguridad, que esa banda que uno la puede ver en forma vertical en cada uno de los billetes, la puede ver por ambos lados también. Esas son medidas de seguridad que hay que buscan tratar de eh, impedir que estos billetes se puedan falsificar con facilidad. Como le decía, el motivo transparente, ahí están los microtextos, incluso está esa luz, acá está, incline, cuando uno puede inclinar, el tacto, ¿cierto? El material con el cual es fabricado, o la identificación de la denominación del billete con una luz que se puede ver con una luz ultravioleta, que generalmente es lo que utilizan varios comerciantes para evitar recibir billetes que son falsificados, ¿cierto? Si se han dado cuenta, a veces cuando le pagan, revisan con una luz de este tipo que esto es muy difícil de falsificar. O sea, tal vez pueden hacer un muy buen billete, pero cuando lo alumbren con la luz ultravioleta no le va a aparecer este, este número que aparece acá de la denominación del billete que obviamente va a dejar en claro que este es un billete verdadero o el que no lo tenga un billete falso. Entonces, cualquiera de esas le estoy pidiendo que me mencione solamente tres para que y que lo pueda explicar de qué se trata cada uno. Y eso también los ayuda a ustedes para aprender eh, cuáles son las medidas de seguridad de los billetes chilenos. Bueno, a grandes rasgos esas son las 20 preguntas que les dejé, se les expliqué para que los pudiese orientar de por dónde van las respuestas. El día de mañana van a ser muy parecidas acá con respecto a lo que se pregunta, va a estar muy relacionada. Ustedes ya saben cuál es el formato de la prueba, alternativa, ¿cierto? Van a haber aseveraciones. Y por ahí algo que tenga relación con la materia que estamos viendo y lo que revisamos hoy en día con las preguntas. ¿Ya? Entonces, eso es, jóvenes. No sé si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta adicional. La clase va a quedar publicada el día de hoy para que la puedan revisar.
Profe, yo tengo una duda. Dígame. En la pregunta 2, ¿cuáles eran las características? Bueno, las características son seis, pero las que mejoró el cambio de la moneda chilena fue el tema de la durabilidad de los billetes principalmente. Y la segunda característica fueron la transportabilidad con el cambio de las monedas, que fueron mucho más livianas y facilita el traslado. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, voy a dejar hasta acá la grabación, jóvenes. Eh, Quedamos aquí y si alguien tiene otra consulta, lo puedo atender. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe, le hago una consulta. Es que Sí, estaba viendo pues. mi respuesta. En la 2, sí, acá en la pregunta 2, de acuerdo a las características, yo había puesto la durabilidad, pero también había puesto la divisibilidad, ¿ya? ¿Ya? Porque había ¿Ya? puesto que hoy en día existen más denominaciones en los billetes y en la moneda de nuestro país. ¿Estaría bien o no se podría considerar? Ah, mira, con respecto a los billetes más antiguos, sí, Ujú. obviamente es una ventaja que tiene, pero recuerda que los billetes antiguos con los billetes que están ahora prácticamente son de la misma denominación, no es que hayan aparecido nuevos. Mm, De hecho, antes estaba, incluso estaba el de billete de 20.000, que no existía ahora. Estaba Andrés Bello, me acuerdo que estaba antes. ¿Ya? Pero es la comparación de los billetes antiguos de Chile, pero a ver, ¿cómo explicarlo? Los antiguos, no los del pasado, no los de cuando partió la historia, ya, sino sí, que sí, de la década de los 70, por ejemplo. ya. 70, 80 con respecto a los del 2000, después del 2000. Es el cambio al que Ah, me refería. A eso el Banco Central le llama la familia de billetes antiguos, la familia de billetes nuevos. Pero es con ah, respecto a la última, al último cambio que hubo. Entonces, claro, ahí se mejoró con respecto al tema de la fabricación del papel plástico, se mejoró en la ujú. durabilidad de los billetes y con respecto a las monedas se usó una aleación de metales mucho más liviana que facilitó el transporte de los Ah, productos. ya, ya, profe, ¿Ya? muchas gracias. ¿Ya? Chao, que esté bien. Chau. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, pues, dígame. Es que dudé que tenía la duda, así como, es Ya, que está dígame. la dolarización completa y la dolarización oficial. La oficial sé que se hace por el gobierno de turno, por ley, y la completa es cuando en sí la población en sí ya el dólar como que no cubre todas las transacciones y deja a un lado la Ah, moneda nacional. sí, mira, te voy a mostrar acá. Bien, lo que pasa es que hay dos tipos de clasificación de la dolarización. La primera clasificación es aquella que dice la oficial y la espontánea. Ya, déjame buscarla, ¿verdad? Está aquí. Te voy a compartir la pantalla. Mm, Ya, acá está. Ya, Ya, profe, lo acá estoy está. viendo. Ya, dice dolarización y acá dice la primera tipo de dolarización. Primero está la oficial. La oficial es cuando la establece el gobierno de un país, ¿ya? El gobierno de turno, a través de un decreto, a través de una ley. Le establece que la moneda a partir de tal fecha va a ser el dólar de Estados Unidos, ¿ya? Esa es la oficial, cuando se decreta. Sin embargo, cuando es espontánea es cuando la población es la que la utiliza. Entonces, desde este punto de vista puede haber una dolarización oficial o una dolarización espontánea. Están solamente estos dos. Y después cuando se habla de otro tipo de clasificación, acá puede ser completa, parcial o de facto. Pero esta es otra clasificación. ¿Se entiende, no? Ya, voy Pues, entendiendo mejor. esta es una clasificación. Puede ser oficial o espontánea. Esa Ya, es una clasificación. Cuando la define el país o cuando la lleva a cabo la población.
¿El gobierno del país o cuando la lleva a cabo la población? Esa es la... Ahora, otro tipo de clasificación es cuando se da en forma completa. Y obviamente cuando se da en forma completa, sí o sí va a estar relacionada cuando es algo oficial. Va a haber relación, pero no quiere decir que haya un tipo de dolarización oficial y después otra completa. No sé si se entiende la idea, ¿no? Es que, porque va a ser lo mismo, po. Esto es Claro, como porque decir, tipo de dolarización respecto a la cobertura o respecto al alcance de un país. ¿Cuándo? Cuando se da en forma completa, cuando se da en forma parcial o cuando solamente la definen digamos, una parte de la población. En cambio, esta diferenciación, podríamos decir, o tipo de dolarización, es cuando hay un documento oficial que lo respalde. Porque si hay un documento oficial, es una dolarización oficial. Si no lo hay, es una dolarización espontánea. En cambio, esta es de acuerdo al alcance, cuando se da en todo el país, cuando se da solamente en algunos sectores o en algunas ciudades, o cuando se da para una situación específica, para generar un comercio, ¿ya? O en algunos lugares como Sofi, ¿ya? Entonces, por eso que hay dos tipos de dolarización, pero una es por el documento que lo respalda y otra es por el alcance que tiene. ¿Se entiende mejor o no? sí, profe, ya lo entendí. Muchas gracias. Ya, ya. ¿Me queda alguien más? ¿Alguien que quiera hacer más consulta? Profe, Dígame. quería hacer una consulta, pero esto va respectivo a la prueba. ¿Va a ser igual que la anterior o esta prueba es solo preguntas abiertas, igual que que No, la sí, previa que hice? va a tener alternativas, va a tener, digamos, preguntas, aseveraciones también. ¿Te acuerdas que lo que eran aseveraciones? Eran eh, afirmaciones que hacen personas y tú tienes que decir si es verdadero o falso y justificar en ambos casos. También va a tener eso. Ah, ya, profe, está bien. ¿Ya? Lo Muchas único que no va a gracias. tener van a ser ejercicios, porque no tengo ejercicios con números, como la primera prueba. Profe, y Sí. sobre los años, igual uno tiende a equivocarse con los años, y igual va a ser netamente necesario como aprenderse los años. No de las cosas principales nomás, no de todo. Ah, Como por ejemplo la primera moneda, que era importante, el Banco Central que era importante, pero el resto no pregunté años, si te das cuenta, yo le di los años en las otras preguntas. ya, profe, sí, porque estaba leyendo los PPT y hablaba de la Edad Media y a finales de la Edad Media y usted se desenvolvía. Pero ya, eso No, esa sería todo. parte no. Gracias. Ya, Por mi parte, igual, profe, eso sería todo. Muchas gracias. Nos ya, vemos. ya, nos vemos. Chao, chao.